Démosle a otro, por favor, el señor DJ Argelis. Vamos a invitar al señor DJ ¿Qué Argelis. pasó? Pero no me Vamos vas a invitar al señor DJ Argelis. A ver, invitemos al pastor DJ Amigo, Argelis. sea honesto, amigo. Soy honesto, amigo. Invitemos al pastor Ahí DJ abajo te Argelis. están diciendo que seas parejo, porque si tú dices, me preguntaste 2 preguntas, yo solo te he hecho una y tú me decís. A ver, ahí está el pastor DJ Argelis. Pastor, buenas tardes. Hola, mi amigo. Mira, mi amigo si, Cerrato, qué bueno porque tenerlo por aquí. aquí. Me voy a silenciar, sinceramente. Pero eres muy deshonesto, amigo. Bueno, mi amigo Cerrato, qué bueno, gracias. Buena, DJ. Gracias por estos regalitos. DJ, una pregunta. Bueno. Una pregunta. Ok, Cerrato. Una pregunta. Espérate, Cerrato. La pregunta es, el Dios, ese No Dios... voy a hablar hasta que me bajes, porque tienes que responderme. ¿Vas a hacer haciendo segunda pregunta y no me quieres responder a mí? ¿Es en serio? Sé honesto. Bueno, amigo DJ Argelis. La pregunta es, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice, hay un solo Dios, un Dios. ¿Quién es ese Dios? Primeramente por la Trinidad. ¿Quién es ese Dios? Ok, 1 Timoteo 2:5. 2:5. En ese contexto, el Hijo, Cristo. Bueno, miremos que hay problema en la Trinidad. En ese contexto es Jesús. Y Jesús es el mismo mediador entre Dios y los hombres, siendo ese Dios, ese único Dios. Pero espérate, me estás haciendo una pregunta, te respondí. Ahora yo te quiero preguntar a ti. No, pero es que estamos hablando del tema, DJ. Entonces, Jesucristo, para usted Jesucristo es ese Dios que es un solo Dios, dice allí. Cerrato. Tú me haces una pregunta, yo te estoy respondiendo. Ahora es justo que yo te haga una pregunta a ti. Amigo DJ, para finalizar, amigo DJ, para finalizar, ese Jesucristo que es el solo Dios, él mismo es el mediador, ¿sí o no? Claro, él es mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y cuál Dios? El Padre. Ah, entonces tenemos un Dios que es el de 1 Timoteo 2:5, que es Jesús, y Jesucristo es mediador como Dios ante otro Dios. No, escucha hace rato. No, porque hay un solo Dios a nivel sustancial. Así que lo que hay es otra persona en ese único Dios. Por eso que precisamente... ¿Cómo es eso? En ese único Dios, ¿no dijiste tú que ese único Dios es Jesús? Ahora, dice, ¿cuántas personas hay en ese único Dios? No la única persona. Ahora, yo te voy a preguntar... No entendí. No entendí, no. Déjame, por favor, déjame aquí. Hermano, por favor, vayan compartiendo. Déjame aquí. ¿Cómo es posible? Por favor, un momento, amigo DJ, un momento, por favor. Pero espera, vamos a hacerlo esto. Yo sé que hay, pero yo no quiero que tú seas como los otros unicitarios. Espera. Mira, hagamos esto. Me haces una pregunta, explicas, ¿verdad? Yo te hago una pregunta, tú replicas y contraargumentas para que lo hagamos. Bueno, voy a volver a preguntar. ¿Usted como trinitario cree que hay un solo Dios, sí o no? Sí, hay un único Dios en esencia. ¿Quién es? No una única persona en ese único Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vale. Entonces, hay un solo Dios, el cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vale, bien. Sí. La pregunta es, Pablo dice que hay un solo Dios. ¿Quién es ese solo Dios? No. Si tú me estás leyendo, 1 Corintios no, 8, versículo. Estoy leyendo 1 Timoteo 2:5. Recuerde, 1 Timoteo 2:5. Espérate, ahí no dice que hay un solo Dios. ¿Dónde no dice 1 Timoteo? Léalo. 1 Timoteo 2:5, léalo. Hay un solo mediador entre Dios
y los hombres. Ahí no dice que hay un solo Dios. No, ahí dice que hay un solo mediador. Ah, ya. Mire, listo. Dios y los hombres. Listo, ya. Dejémoslo allí. Dale. Cierre su micrófono, amigo. Mire, este pastor, yo no entiendo por qué los pastores trinitarios son así, por qué mienten. Primero le pregunté, ¿quién es ese Dios? Porque dice, leamos lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Y él dice que allí no dice. DJ Argelis, pastor trinitario, dice que Pablo no dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios, sino que hay un solo mediador. Dice, porque hay un solo Dios. Le pregunté al principio, ¿quién es ese solo Dios? Y usted me dijo a mí que era Jesús. Me dijo a mí, ese es Jesús. Hay un solo Dios. Ahora, al volverle a preguntar a usted, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Porque le pregunté, ¿ustedes los trinitarios creen en un solo Dios? Sí, ese solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vale. ¿Quién es ese entonces, el de Tito 2:5, el de 1 Timoteo 2:5? ¿Quién es ese solo Dios? Y usted dice, allí no dice que hay un solo Dios, sino un solo mediador. DJ, por favor, no mientas, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es este solo Dios? Ya no quiso responder. Bueno, vamos a responderle su pregunta. Miren, los trinitarios siempre argumentan falsamente acerca de una creencia y falsifican y adulteran la Biblia y la niegan todavía, porque DJ Argelis, pastor trinitario, dice que Pablo en Tito, 1 Timoteo 2:5, no dice que hay un solo Dios, y allí lo está diciendo literalmente. A ver, amigo DJ. Voy con mi pregunta. Pregunte. Mi pregunta es basada en el mismo texto. Te pregunto, ya que tú crees que ese único Dios es el Padre, por ende el Padre es Espíritu. Entonces, el texto dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. Mi pregunta es clara y textual. ¿Ese mediador es Espíritu, sí o no? Bueno, ahora convenientemente, ahora sí el texto dice que hay un solo Dios. En la pregunta de Dilla. Anteriormente la negó. Ahora sí dice que hay un solo Dios. Al fin Dilla, ¿sí dice que hay un solo Dios o no lo dice? Ahora, le voy a responder con lo que dice la NBI. Usted me pregunta si ese mediador es espíritu o no lo es. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Cierren por favor los micrófonos. Primera de Corintios 15, 45. La NBI dice así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, el espíritu que da vida. ¿Quién es el postrer Adán, que es el espíritu que da vida? ¿Ah? ¿Quién es el postrer Adán, que es el espíritu que da vida? Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesucristo es el espíritu. Ahora, usted debe entender que Jesucristo no fue mediador como Dios, fue mediador como hombre. Por eso en Hechos 20:28 dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Lea la Biblia de las Américas y leas el texto griego. Dios adquirió la iglesia. ¿La adquirió como espíritu? Obviamente no, la adquirió como hombre. Porque el mismo Señor le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. ¿Y cómo nos limpió Dios? Con su sangre. Pero esa sangre, como dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por lo tanto, Jesucristo es el Espíritu eterno que carne vino a ser. Y en esa manifestación de carne es que fue el mediador, no como Dios, dice Argelis. Ahora, tiene ahí un par de minutos para que refute y me responda la pregunta, por favor. Ok. Mi amigo Cerrato, precisamente, su doctrina torcida, no me respondió la pregunta, porque mi pregunta era si ese mediador era espíritu. Esa era mi pregunta, mi amigo Cerrato, pero tú no pudiste responder a la pregunta. ¿Por qué? Porque tú tienes si ese único Dios es espíritu,
Pero el texto no dice que ese mediador es espíritu, mi amigo. La Biblia textual, cuarta edición, dice el hombre Cristo Jesús. Y ese hombre Cristo Jesús es un sujeto. Así que mi amigo Cerrato, usted está refutado porque usted tiene que ser coherente con su doctrina. Usted lo que tenía que decir es que precisamente ese Dios es espíritu, pero la Biblia no dice que ese Dios es espíritu, dice que ese Dios es hombre. Jesucristo hombre, porque Él es el que se hace carne. Por eso es que hay un mediador precisamente entre Dios y los hombres. Jesucristo, la persona de Jesucristo, hombre, no espíritu. Y eso también lo refuta precisamente Lucas capítulo 24, versículo 39, donde Jesús dice, dame porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Bueno, refutado, mi amigo. Dale, le voy a hacer la última pregunta. Le voy a hacer mi última pregunta. No, pero si tú me haces una pregunta, tengo que hacer otra pregunta. Permítame, por favor, mi última pregunta. El sujeto Dios. Una pregunta. Permítame, por favor, mi última pregunta, Díger. El sujeto Dios. No. ¿No va a responder? Espérate, si tú me haces una pregunta, yo tengo otra pregunta. Dale, no hay problema. No hay problema. ¿De acuerdo, sí o no? No hay problema, no hay problema. Sí. El sujeto Dios de Tito 2:13 es el mismo sujeto Dios el cual usted dice que es el Dios Trino o es otro. No estoy preguntando de esencias, no estoy preguntando de sustancias, no. No estoy preguntando de esencias, de sustancias, no. Estoy preguntando el sujeto Dios, sujeto, como usted mismo lo ha llamado, el sujeto Jesús hombre que es Dios. El sujeto Jesús de Tito 2:13 es el mismo sujeto Dios en el cual usted cree que es el Dios Trino o es otro. Se fue Díger Gelis. Claro, No, yo estoy aquí hace rato. ¿Es el mismo sujeto o es otro? Okay. No, dime nuevamente la pregunta. Pablo habla de un sujeto Dios el cual se manifestará, que es Jesucristo, Tito 2:13. ¿Es el mismo sujeto Dios el cual usted dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo o es otro? Ojo que no estoy preguntando si es una naturaleza, si es una sustancia. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando el sujeto. ¿Es el mismo sujeto o es otro? Claro, es el mismo sujeto porque Cristo precisamente es mediador entre Dios y los hombres, precisamente por tener doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo tomando la forma de siervo. Y estando en esa condición se humilló. Por eso es que Dios le exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Así que es el mismo Dios por esencia, pero no la misma persona, mi amigo. Mire que yo le pregunté eso. Le pregunté la persona. Mire, Díger, yo le pregunté, la persona Jesús que es Dios. No está respondiendo. Naturaleza, mi amigo. No le estoy preguntando ni naturaleza, no le estoy preguntando eso. Díger, yo no le estoy preguntando naturaleza. Dale, ¿no me va a responder? ¿No me vas a responder, Díger? Espérate, te voy a responder, espérate. Es la misma persona por tener doble naturaleza, por eso puede ser mediador entre Dios y los hombres, porque precisamente Él es el que se hace hombre, y estando en esa condición de hombre que actualmente tiene, porque precisamente primera de Timoteo lo dice, que Él es mediador siendo hombre, teniendo precisamente esa naturaleza, doble naturaleza, por eso es el mismo Dios. Ya, gracias, Díger, gracias. Miremos algo. Mire lo que dice el señor Díger Gelis. Al preguntarle, el sujeto, la persona Dios, de Tito 2:13, ¿es el mismo sujeto, persona Dios, del cual él dice que es el Dios Trino? Y ha dicho que sí, que es el mismo sujeto o persona. Es decir, el sujeto Jesús, de Tito 2:13, es el mismo sujeto que es el Dios Trino. Es decir, para Díger Gelis Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es unicidad, Señor. Usted acaba de argumentar que Jesucristo es el Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo al ser el mismo sujeto. Eso es lo que le pregunté. No le pregunté ni naturaleza ni sustancia, le pregunté persona. Y usted acaba de decir que es el mismo sujeto y persona. Entonces Jesucristo es
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo sujeto o persona. El Señor DJ Harris, mire, todos los trinitarios tienen que confesar de una u otra forma que Jesucristo es el único Dios, como lo dijo DJ Harris, que Jesucristo es el Dios de 1 Timoteo 2:5, al ser ese Dios que es uno. Dice aquí, porque hay un solo Dios. Y después tuvo que negar DJ Harris, decir que ya que Jesús allí no decía, porque hay un solo Dios, que allí no decía eso, ¿no? Porque él mismo dijo que Jesús era ese único Dios. Ahora, con esta segunda respuesta, acaba de confirmar que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios en el cual creen ellos. Démosle un aplauso al señor DJ Harris, por favor. DJ, haz tu segunda pregunta. Mi pregunta. En Juan 20:28, Tomás, respondiendo a Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mi pregunta es, ¿se lo dijo al Padre o se lo dijo al Hijo? ¿Se lo dijo al Padre o se lo dijo al Hijo? Bueno, el problema es que aquí, amigo DJ Harris, usted acabó de confirmar que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al ser ese mismo sujeto, al ser el sujeto Jesús, la misma persona Dios en el cual usted cree. Usted acaba de confesar que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cierren el micrófono, por favor. Cierren sus micrófonos, por favor. Cifra, por ahí hay un micrófono abierto, gracias. Usted mismo acabó de confesar eso, amigo DJ. Ahora, ¿a quién se lo dijo? Al que traspasaron. Y por eso Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, le dice a Jesús. ¿Por qué? Porque un judío no tiene otro Dios, como usted dice que tiene dos dioses. Un Dios Jesús y un Dios Trinidad, o un Dios Padre. Jesús siendo Dios fue mediador ante otro Dios. Eso es imposible porque no hay dos dioses. Ahora, le recuerdo algo. La Biblia dice en Juan capítulo 12, verso 12 al 16, que Jesús es aquel del cual habló el profeta Zacarías. Capítulo 12 al 16, Juan. ¿Y quién es el que habló el profeta Zacarías? Habló de Jehová, que sería visto. Zacarías capítulo 9, verso 1 y verso 14. Eso dice Juan. Jesús es el de Zacarías. Y el de Zacarías es el único Dios, el cual es el Padre. No hay otro Dios. Y ese dice que lo verían a él, al que traspasaron. Eso lo dice en el capítulo 12, verso 10. Y mirarán a mí, al que traspasaron. Entonces, cuando Tomás le dice eso a Jesús, no se lo dice al Dios Hijo, no se lo dice a la segunda persona de la Trinidad, se lo dice al único Dios, al que se escribió que sería el que traspasaron. Ahora, si usted me permite, usted me puede responder algo. Es Jesús el mismo y único Dios al cual vio Isaías, como dice Juan en el capítulo 12, verso 39 al 41, y como lo dice Isaías, Juan en el capítulo 12, verso 10, del 12 al 16, o es otro. Vamos a ver qué responde usted. Ok, viene precisamente, bueno, ese es el problema precisamente de la unicidad. Porque si mi amigo Cerrato viene argumentando que Jesús es el Padre, ¿por qué Cerrato le da vuelta y no dice que Tomás se lo dijo al Padre? ¿Por qué no lo dijiste, Cerrato? Porque precisamente Tomás no se lo dijo al Padre, se lo dijo al Hijo de Dios, a Jesús. Porque cuando tú te regresas al versículo 17, quedas sepultado, porque ese mismo que Tomás le dice, mi Dios y mi Señor, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que, mi amigo, su doctrina nuevamente ha quedado refutada, porque usted no es consistente con su doctrina, porque precisamente usted no puede decir directamente que se lo está diciendo el Hijo, porque si usted dice que se lo está diciendo el Hijo, entonces el Hijo de Dios es Dios y es el Dios Hijo. Sencillo, y eso lo prueba precisamente Primera de Juan 5:20. El Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Y es el Hijo que es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, como que no hay un Dios Hijo. Que alguien, por favor, venga y le diga a mi amigo Cerrato que sea consistente con su doctrina. Porque él no se atreve a decir, bueno, Cerrato, pero si está argumentando que él es el único Dios y que es el Padre, ¿por qué no argumentas y dice que Tomás se lo dijo al Padre? Claro, porque tú sabes que Tomás no se lo dijo al Padre, se lo dijo al Hijo. Porque el hijo en el versículo 17, y yo se lo voy a leer precisamente para que mi amigo Cerrato comprenda un poquito lo que lo quiero decir. Cuando usted va al versículo 17, Jesús le dice, no me retenga porque aún no he subido a mi Padre.
Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sencillo. Vale. Que alguien, por favor, recoja los pequeños restos de cerrado. Dale, gracias. Vale, permítame la última pregunta. ¿Le puedo preguntar algo? Pero te repito. Pero por favor, ¿usted me puede responder conforme a la escritura, sí o no? Espérate. Si tú me preguntas, me tienes que responder también. Dale, la última pregunta. Vamos a mirar. La última pregunta. Dale, la última pregunta, Pastor DJ Argelis. Dado que usted habla de Dios Hijo, el Hijo de Dios, de Lucas 1:35, 36, que es el Dios de Israel, según Lucas 1:16, 17, es el mismo sujeto, Dios de Israel, de Isaías 37:16, Primera de Crónicas 29:10, de Isaías 40, de Isaías 35:2-4, de Isaías 63:16, de Isaías 64:8, es el mismo sujeto. No estoy hablando ni de naturalezas ni de esencia, no, estoy hablando del sujeto, la persona, esa persona, hijo de Dios. ¿Es el mismo sujeto o persona de esos textos o es otro? Ok, te voy a responder, mi amigo Cerrato. El problema es que tú piensas que cuando aparece Jehová o el nombre Jehová o Yahvé es exclusivo del Padre. Y yo te voy a... No, DJ, no le estoy preguntando eso, no, yo no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando, ¿es el mismo sujeto o es otro? Respóndame y después argumente, ¿es el mismo sujeto o es otro? Lucas dice allí que el Hijo de Dios es el Dios de Israel, capítulo 1, versos 16-17. Es el Dios de Israel. Mi pregunta es, el sujeto Jesús, Hijo de Dios, el cual usted dice que es el Dios Hijo, es el mismo, siendo el Dios de Israel, es el mismo sujeto o persona de Isaías 37:16, Isaías 37:20, primer libro de Crónicas 29:10, de Isaías 35:2-4, de Isaías 40, de Isaías 63:16, 64:8, o es otro. Solamente respóndame, ¿es el mismo o es otro? No estoy preguntando ni esencia ni sustancia. Sujeto, persona. Y después argumente, ¿es el mismo o es otro? Claro, es la misma persona. Bien. ¿Ya? ¿Es la misma persona? Sí. Ya, dale, pues. Gracias. ¿No va a argumentar? No, lo voy a dejar así. Dale. Apague su micrófono, por favor. Mire lo que ha dicho el señor DJ Argelis. Todos dicen lo mismo. Con esto el señor DJ Argelis acaba de decir que Jesucristo es el Padre. Dios Hijo no existe en la Biblia, DJ. Con esto acabaste de decir que Jesucristo es el Padre. Te lo voy a demostrar. El sujeto Dios de Israel. Usted dijo que es la misma persona. El sujeto Dios de Israel. De primer libro de Crónicas 29:10 es el Padre. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. El mismo sujeto, usted dijo que era la misma persona, es decir, Jesucristo es el Padre. Al ser el Dios de Israel, de Lucas capítulo 1, verso 35, verso 16-17, el cual usted dice que es el Dios Hijo, no es ningún Dios Hijo, es el Padre. Usted dijo que era el mismo sujeto. El sujeto Dios de Israel, de Isaías capítulo de Lucas 1, 16-17. Le pregunté si era el mismo sujeto Dios de Israel de Isaías 40. Isaías capítulo 37, verso 16. Dice aquí, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y ese es el Padre. Usted dijo que era el mismo sujeto. Isaías 63:16, 64:8. Es cierto que Jesús es el Dios de Israel, el de Isaías 40. Vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 63:16 dice que este Dios
es el Padre, el cual es el mismo, es el Redentor. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Usted dijo que era el mismo sujeto. Entonces Jesús es el Padre sepultado. Vamos a responder su última pregunta, amigo Diller. Ok. Mi pregunta es, según ya que tú dices y muestras texto precisamente donde se nos muestra a Jehová como Padre. Yo quisiera preguntarte a ti, ya que tú crees que ese Yuhei Bajei, bueno, no usemos Jehová porque eso es de traducción, usemos más pegado al hebreo. Yuhei Bajei o Yahvé. En Jeremías 23, versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y su nombre será Yuhei Bajei, justicia. Mi pregunta es el Padre, ¿puedes tú mostrarme un texto en el Antiguo Testamento donde el Padre sea la raíz de Isaí? Por favor. Un texto donde el Padre se nos profetice que el Padre es de la raíz de Isaí, según lo que dice Jeremías 23:6. Bueno, vamos a mirar algo. Usted pide un texto, ¿no? Donde el Padre haya dicho que él es la raíz de Isaí. Bueno, no hay un texto donde el Padre diga que él es la raíz de Isaí. No existe eso. No lo hay. La verdad, se lo digo, no lo hay. Pero sí le quiero mostrar que esa profecía no se refiere a un Jehová Hijo, como usted quiere hacer entender. Recuerde que usted nos acabó de decir que Jesús, el Dios de Israel, es el mismo sujeto Jesús, es el mismo sujeto Jehová de Jeremías, de Isaías 63:16, el cual es Jehová el Padre, que es el mismo sujeto Jehová, Dios de Israel, de Primera de Crónicas 29:10, el cual es el Padre. No lo dije yo, lo dijo usted, es el mismo sujeto, ¿sí? Ahora, yo quisiera mostrarle a usted que esta profecía no se refiere a un Jehová Hijo. Y eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, donde dice que el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Y ese es el que se llevaría, subiendo lo alto, llevó contigo a la cautividad. Según la profecía, Pastor DJ Heli, de eso no se refiere a un Jehová Hijo, se refiere a Jehová el Padre. Y le estoy mostrando la profecía. Y Salmo 68, verso 17 dice: el Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, llevaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ese Jehová Dios fue el que vino y habitó entre nosotros. Pero no se refiere a un Jehová Hijo, se refiere al Padre. Verso 4, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Les recuerdo que en Jeremías capítulo 3, verso del 19 al 21, dice que Jehová es el Padre. Jehová es Padre de Israel. En Jeremías 23 dice que él es el que llena los cielos y la tierra. Y en Jeremías capítulo 10, versos 6 y 7, dice allí literalmente que Jehová no hay semejante a él, no hay otro además de él, y que ese Jehová es el Dios verdadero. Por lo tanto, la profecía se refiere que es Dios mismo, Jehová, el que vendría él mismo a salvarnos. Y eso lo dice Isaías 35:2, Isaías 35:4, Isaías 40, Isaías 52:6, que el mismo que hablaba estaría presente. Por lo tanto, como lo he mostrado en el Salmo 68, la profecía de que vendría Jehová a su santuario y después subiría a lo alto llevando cautiva la cautividad, no se refiere a un Jehová Hijo, se refiere al Padre. A ver, Diller, 2 minutos. Bueno, que alguien por favor nuevamente recoja los restos de mi amigo Cerrato. Si él no tiene un texto donde el Padre sea la raíz de Isaí, entonces ¿qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando entonces si no hay un texto? Porque precisamente ese renuevo, y de hecho mi amigo Cerrato, usted se le olvidó leer el 5. Y el 5 dice: aquí vienen días, dice Yuhei Bajei, oh Yahvé,
en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente y hará justicia. Hará juicio, justicia en la tierra, y en sus días será salvo Israel y habitará confiado, y su nombre será justicia nuestra. Y ese es el problema de ustedes. Ustedes creen que el nombre Yahvé o Yuhei-Bajei es exclusivo del Padre. No, mi amigo, es el nombre precisamente también que le pertenece al Hijo, porque tú no tienes un texto donde la raíz de Isaí sea el Padre. Listo, mi amigo Cerrato. Dale. Ahora, Isaías 42, versículo 6. Permítame, vamos a leer Isaías 42, versículo 6, para ponerle precisamente a mi amigo Cerrato. Bueno, mi amigo Cerrato no tiene un texto que diga que el Padre es la raíz de Isaí, pero bueno, si el Padre es el mismo Hijo, entonces ¿cómo es que Cerrato no tiene un texto? ¡Qué barbaridad! Esto sí es terrible. Isaías 42. Isaías 42, 6, mira lo que dice. Vamos a mirar Isaías 42, 6. Dice, así dice Yuhei-Bajei. Amigo, tiempo. Espérate. Tiempo, no, pero 2 minutos. Dijimos 2 minutos, ya van 2 minutos. Ok, bueno, dice Yuhei-Bajei, te ha llamado en justicia y te pondré por alianza del pueblo. Dale. Por luz a los gentiles. Dale, gracias. Bueno, vamos a darle participación a los hermanos de Facebook. Por aquí me escribe el hermano Juan Castellanos. Hermano Juan, le estoy enviando la invitación. Juan Castellanos dice que quiere participar, pero no, acepte la invitación, hermano. Acepte la invitación allí, ingrese. Bueno, el que quiera participar lo puede hacer. Vamos a recordarle algo al señor DJ Argelis aquí, que él habla de Isaías 42, Jehová justicia nuestra, el siervo, ¿no? Pero en Isaías 43, 9 y 10 dice, y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él, o yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Y le recuerdo que usted dijo, señor Villagelis, que Jesús es el mismo Jehová de Isaías 63, 16, el cual es el Padre. Entonces, con eso confirmamos que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Bueno, ¿alguien más desea ingresar?